Bienvenidos, manitas. En unos días nos llega la primavera y con ella eventos sociales, sobre todo bodas y comuniones. Hoy vamos a hacer una idea para hacer esos regalos en esas fechas, pero no quiere decir que solamente sea para bodas y comuniones. Bautizos, cumpleaños, alguna celebración con amigos, regalos que queráis hacer o incluso si lo queréis vender. ¿Me acompañáis? ¡Empezamos! Yo no tengo ningún evento de este tipo a la vista, pero sí que quiero hacer algún regalito a amigas. Voy a hacer jabones, pero no solamente vamos a hacer el jabón en sí, sino también vamos a hacer el empaquetado, la cajita para que quede un regalo bien bonito. Hace ya unas semanas desde Resin Pro me hicieron llegar para hacer velas y jabones y ya os preparé un vídeo haciendo velas de soja, que también puede ser una idea perfecta para estos detalles. Los enlaces a los productos que vamos a utilizar hoy os lo voy a dejar como siempre en la cajita de descripción del vídeo, links directos a la web y un descuento del 10% para vuestras compras, para que os ahorréis un dinerito. Aplicando el cupón que os dejo aquí en pantalla y en la cajita de descripción del vídeo también os lo dejo. Y aquí tenemos el jabón. Este paquete es de 1 kilo. Vamos a cortar los trocitos de jabón, colocarlos en un recipiente e ir disolviéndolos al baño María. Voy a derretir 300 gramos, a ver para cuántas pastillas nos da. Y así tenéis una idea más o menos de cuánto jabón necesitáis. Pero claro, eso también depende del tipo de molde que utilicéis. Yo voy a utilizar el molde que me enviaron de Resin Pro, que tiene 6 jaboncitos, pero también podríais hacer una única pieza y cortar trocitos. Lo único que tenéis que tener cuidado a la hora de disolver el jabón es que no os hierva. Cuando ya veis que ya no queda ningún trocito, lo retiráis del fuego. Hay distintos tipos de jabones. Yo me pedí este, es 100% bio, orgánico, y lo bueno que tiene es que ya tiene incorporada el tratamiento. Pues este es de manteca de karité, será un jabón hidratante, nutritivo y que protegerá nuestra piel. También lo podéis encontrar en aloe vera y de leche de cabra. Pues yo ya lo tengo aquí listo y ahora sería el momento en el que, si lo queréis de color, utilizar los pigmentos que también podéis encontrar en la web, y trae estos 5 colores. A mí me gustan los jabones blancos, así es que en esta ocasión no los voy a utilizar. Y la esencia. Ya veis lo rápido que es hacer estos detalles. Y ahora lo vamos a dejar enfriar. Como veis, yo hice 300 gramos. En este molde, cada hueco es de 100 gramos. Vamos a desmoldar los jabones. Han endurecido en muy poquito tiempo, pero sí que es verdad que los jabones vamos a dejar pasar unas 24 horas hasta poder utilizarlos por lo menos. Y así es como quedan. Ahora pasamos a hacerle estas cajitas. Vamos a hacer esta primera parte de la cajita, donde vamos a colocar el jabón. Yo os voy a explicar cómo sacar las medidas, porque no todos vais a hacer el mismo tamaño de jabón. El mío mide 5,5 por 8,5 y de alto 2 centímetros. Pero eso depende ya del tamaño que queráis hacer vosotros. Así que yo os voy a decir cómo sacar las medidas para vuestra cajita. Lo primero, saber las dimensiones de vuestro jabón, el ancho, el alto y el grosor. El mío mide 5,5 por 8,5, pues para la base voy a añadirle 1 centímetro a esas dos medidas, con lo que yo ya me marco un rectángulo de 6,5 por 9,5. A partir de ahí vamos a formar los laterales. Mi jabón mide 2 centímetros de grosor, le voy a añadir medio centímetro, con lo que en esta parte vertical voy a hacer una marca a 2,5, a partir de aquí de la base, 2,5, y otra marca más de 2,5. Lo mismo en este lado de aquí, 2,5 y 2,5. Laterales de la parte larga. Damos la vuelta y lo mismo en la parte corta, 2,5 y 2,5 hacia el otro lado, 2,5 y 2,5. Estamos duplicando cada lateral para reforzar la cajita. Trazáis
todas las líneas y os queda este dibujo. Para saber la pieza de cartulina que tenéis que cortar, pues sumáis 2,5 más 2,5 más 6,5 más 2,5 más 2,5, el total de la pieza, el ancho, 16,5. Para el alto, 2,5 más 2,5, 9,5, 2,5 más 2,5, en total 18,5. Para cada pieza de estas necesitamos trozos de cartulina de 16,5 por 18,5. Estas líneas son las dobleces. Si os fijáis aquí, en cada esquina se nos han formado 4 cuadraditos. Pues vamos a eliminar este y este, los 3 de las esquinas, quedándonos con este interior que será una pestañita. Lo mismo en cada esquina. Estos los tendremos que cortar y ya tendremos la forma de nuestra cajita. Pero vamos a hacerlo que viéndolo lo entenderéis mejor. Para hacer esta primera cajita que tengo ya hecha, he utilizado un papel de unos 180 gramos. No es demasiado grueso y no es el ideal para hacer este tipo de cajitas, pero que también nos sirve. Tengo aquí otro papel craft, una cartulina más gruesa. Esta es de 200 gramos. Yo os aconsejo que sea de 200 hacia arriba. Si encontráis cartulinas de 300 gramos, muchísimo mejor. Pero bueno, ya veis que este es más finito y también lo podemos hacer. Ahora vamos a hacer las dobleces. Vamos a empezar por la parte corta, por los 16,5. Y vamos a hacer una primera marca, esta de aquí, los 2,5. Siguiente marca, otros 2,5. Aquí son los 6,5. Pero bueno, es más fácil si lo cogéis y le dais la vuelta y volvéis a marcar 2,5 y 2,5. Al hacer estas 4 marcas, aquí en el centro ya nos quedan los 6,5. Ahora vamos a la parte larga y hacemos exactamente lo mismo. 2,5 y 2,5 a cada lado. ¿Veis las marcas? Los cuadraditos que os decía, estos 3 de cada lado, los tenemos que eliminar. Y vamos a hacer los cortes de la siguiente manera. En esta marca de aquí, esta primera es de los 2 primeros 2,5, en la segunda cortamos hasta esta esquina de aquí, la unión con la base. Ahora nos vamos a este lado y solo cortamos este trocito de aquí, hasta la primera marca que cruza. Y ahora eliminamos estos 3. Ya tenemos la pestañita formada, pero le vamos a cortar en diagonal a ambos lados para que no nos moleste. Estos mismos cortes en cada esquina. Vamos a marcar cada una de las dobleces muy bien para que después nos ayude a montar la caja. Y ahora ya pasamos a pegarla. En las pestañitas, el adhesivo. Yo voy a utilizar adhesivo en barra. Las pestañitas las vamos a pegar en esta zona de aquí por el interior. Así, de esta manera. Y vamos a hacer que coincida muy bien en la esquina. En este lado de aquí ponemos pegamento también y lo pegamos hacia adentro. Esta parte de aquí refuerza el lateral y sujeta las pestañas. Lo mismo en este lado de aquí. Y ya solo nos quedan estas dos, que su función simplemente es la de reforzar los laterales largos. Ponemos el pegamento y doblamos hacia adentro.
Ya tenemos esta primera parte de la cajita para colocar nuestro jabón. Vamos al exterior. Para ello vamos a tomar medida de la parte exterior de esta pieza que acabamos de montar. Esta mide 8,7 y esta parte de aquí 6,6. Los laterales siguen siendo de 2,5. Esta vez voy a utilizar este papel decorado. La primera medida que corto, el largo de la cajita, 8,7. Y ahora vamos a hacer las siguientes marcas. 1 centímetro de pestaña para después poderlo pegar. Ahora un lateral de 2,5. Ahora viene la base, 6,6. Otros 2,5, que es el otro lateral. Y ahora ya vamos a cortar a 6,6. Esta es la pieza que necesitamos. Hacemos las dobleces. Esta pestañita de 1 centímetro cortamos en ángulo. Ponemos el pegamento y lo pegamos en este lado de aquí, haciendo coincidir bien las esquinas. Ya tenemos la funda o fajín de nuestra cajita. Y ya tenemos nuestros detalles. Podéis decorarlo más o menos. ¿Que queréis hacer los jabones pero no os queréis entretener en hacer estas cajitas? Pues también venden cajitas ya hechas. Y si no, pues estos saquitos de tela que son así medio transparentes de gasa, también podéis colocar el regalito en el interior. Espero que os haya gustado como siempre y me regaléis dedito arriba, compartáis y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Yo os espero todos los martes y viernes con nuevas ideas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.